Acompáñenme a Hechos 16, del 23 al 40. Quiero hablar acerca de algo que creo que vamos a entender demasiado bien y vamos a comprenderlo de manera personal, ya que pues hemos vivido eso los últimos días. Pero quiero comentarle algo acerca de lo que vamos a ver, ya que la palabra de Dios esconde muchas cosas y pues hay que descubrirlas. Hechos 16, 23 al 40, ¿cuántos lo tienen? Pueden decir amén, si lo pueden poner en las pantallas también. Hechos 16, 23 al 40. Y dice: después de haber azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió dentro del calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Diga conmigo, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Diga conmigo, terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró delante de los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Diga conmigo, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos, y viendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, habiendo visto los hermanos los consolaron. Diga conmigo, los consolaron y se fueron. Señor, te damos gracias esta tarde por permitirnos estar aquí en tu casa una vez más. Te agradecemos porque sabemos que tú eres todopoderoso. Tú nos has tenido misericordia, Señor. Tú nos amas de tal manera, Señor, que envías a tu Hijo a morir por nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces y vas a hacer. En este momento te pido que tú uses mis labios, uses mis palabras, Señor, para que tú establezcas tu reino en cada corazón, para que tú hables, Señor. Te presto mi voz, Señor, para que tú pongas tus palabras, Señor, en este momento. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas, de las familias que esta tarde se tomaron el tiempo para venir y conocer más de ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces y vas a seguir haciendo. Y como siempre, este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Puede tomar su lugar. Algo de lo que estuve meditando hace unas semanas es sobre todos los hechos que aparecen en la palabra del Señor. Y creo que de las cosas naturales o de los desastres naturales, como que la Biblia siempre menciona algo, pero hay cosas que son producidas en algún sentido por aquellos que son hijos de Dios, y otras son producidas por el castigo de Dios hacia las personas. En este pasaje que leímos, en estos textos que acabamos de leer, nos cuenta la historia de Pablo y de Silas encarcelados. Pero antes de eso nos cuenta que Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios, y una adivina les empezó a decir: ustedes son siervos del Dios Altísimo. Ahora, ¿esa bruja tenía razón o no tenía razón? Sí tenía razón, eran hijos de Dios, eran siervos de Dios, pero lo que la bruja estaba tratando de hacer era elevarle el ego a Pablo y a Silas.
Y algo que quiero decirle es que el Señor no comparte su gloria con nadie. Y lo que hizo Pablo, lo volteó a ver y le dijo: en el nombre de Jesús, sal de ella, y la liberó a la mujer. Y cuenta la historia entonces que los dueños de esa mujer, porque esa mujer era una esclava, una adivina, como vieron que ya no podían ganarle más y vieron que ya no tenía el espíritu de adivinación, entonces se enojaron contra Pablo y Silas y los metieron a la cárcel. Ahora ellos estaban ahí metidos injustamente. En aquel tiempo los que eran ciudadanos romanos eran como ahora los ciudadanos estadounidenses, eran personas importantes. Aquellos que, por ejemplo, ahorita usted ve que tiene nacionalidad mexicana, pero también tiene nacionalidad estadounidense, ¿sí o no tiene muchas ventajas? Sí, porque puede entrar a ese país sin visa, puede hacer un montón de cosas, ¿no? Quizás ganar algo de dinero, yo qué sé, pero tiene ciertas ventajas. Y Pablo era de esas personas que tenía ciudadanía hebrea, pero también tenía una ciudadanía romana. Y había nacido en parte del territorio del Imperio Romano, así que él era prácticamente un romano, era de nacimiento, pero en esta historia nos cuenta que ellos los metieron a la cárcel sin ninguna justificación, los metieron únicamente porque hablaban del Señor Jesús. Muchos de lo que hemos oído de aquí de Chiapas es de que antes a los hermanos indígenas en Chamula, en Sinacantán y en lugares que están aquí cercanos a nosotros, los expulsaban de sus comunidades, los sacaban de ahí con solamente decir que habían creído en Jesús y que no querían tomar alcohol, ni querían drogarse, ni querían hacer todas las cosas que los del mundo hacían. Quiere decir que los metían a la cárcel, los expulsaban sin justificación. ¿Cuántos saben eso? Hemos visto historias, hemos escuchado mensajes de los cuales decimos: wow, qué historias ellos tienen, pero algo que ellos provocaron es de que ahora podamos ver también la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que aquellos que sembraron con sangre, con regocijo segarán, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos cosechando algo de que nuestros hermanos hace años, hace 20, 30 años les costó a ellos la vida, y ahora nosotros estamos disfrutando los tiempos de Dios para este pueblo. Los tiempos de Dios para Torre Fuerte, para esta ciudad, están por delante, pero nosotros somos parte de eso. No sé cuántos son parte de eso. Y algo que es muy importante entender es de que eso le pasó a Pablo y a Silas. A ellos los metieron a la cárcel sin ninguna justificación. Estaban ahí solamente porque habían liberado a una mujer. Y puede sonar ridículo quizás, porque tú dices: pero si no sé, solamente la liberaron, o oyes de personas incluso ya en la actualidad que alguien, no sé, alguien ora por su mamá, ora por su familia, y de repente aquella señora sana, algún hermano llegó a orar por una mamá de familia, y esa persona sana, y en vez de que se conviertan se enojan más, ¿verdad? Porque dicen: híjole, ya se convirtió en quemasantos, ya es hecha tortilla, ¿verdad? Y te empiezan a decir un montón de cosas, y en vez de convertirse terminan siendo peor que antes. ¿Por qué? Porque dicen: es que no creo que Dios lo haya hecho, yo creo que fue la Virgen o fue tal cosa. Y no, el único que puede sanarnos, el único que puede liberarnos es Cristo Jesús. No hay otro nombre sobre el cual podamos tener esperanza, podamos tener paz más que en Él. Y eso nos cuenta la palabra del Señor. La gente se enojó en vez de glorificar a Dios, de decir: wow, ¿cómo es que Dios puede sacar un demonio de una persona? Yo, si fuera antiguo, me maravillaría de ver eso, de decir: esa mujer estaba endemoniada, de repente entraba en éxtasis, se ponía los ojos en blanco y de repente regresaba otra vez. Y qué genial que Dios lo haya liberado, ¿verdad? Pero la gente de ese entonces no lo creía. Si pensaban que era una maldición, era algo malo liberar a una persona de eso. Y por eso los metieron a la cárcel a Pablo y a Silas. Lo más sorprendente es que dice que aquellas autoridades romanas que estaban en aquella ciudad los mandaron a azotar con varas. Dice que hasta que no pudieron más los dejaron. Quiere decir que a Pablo y a Silas les dolió aquella oportunidad que tuvieron para salvar a esa persona. Sí la ayudaron, sí la rescataron, pero la gente terminó golpeándolos. Y cuando los golpearon, dicen entonces que los metieron a la cárcel. Y ya estando dentro de la cárcel, lo que a mí más me sorprende es de que Pablo y Silas no estaban llorando, no estaban así como que: ay, nos azotaron.
yo creo que les dolía, tenían heridas muy profundas quizás de los latigazos, de los varazos que les metieron, pero ellos estaban glorificando a Dios. Porque en medio de su ruina, ellos, en medio de su dolor, de su tristeza, ellos estaban cantando himnos al Señor. Cuando dice himnos, quiere decir que estaban cantando canciones de aquellos tiempos, y ellos estaban ahí alabando al Señor. Quizás no tenían una buena voz, quizás no, uno le escuchaba y parecían cotorros ahí cantando, ¿verdad? Pero ellos estaban confiando en el Señor. Estaban declarando que el Señor es el que los podía salvar, los podía rescatar, y estaban ahí alabando a Dios en aquella cárcel. Ahora dice la palabra de Dios que hubo un terremoto a la medianoche, cuando ellos estaban adorando a Dios. Yo creo que la medianoche es el momento más doloroso porque el frío penetra en las heridas, y es el momento que con más gozo cantaban, ¿verdad? Porque es como si te estuvieran pellizcando, estaban lanzando todo lo que tenían al Señor con todo su corazón, porque en vez de llorar, ellos exclamaban el nombre de Cristo Jesús. Ellos estaban declarando: ay, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y sentían ese dolor del frío incrustándose en sus cuerpos, y porque en las noches en aquellas islas eran frías. Hay lugares en los cuales hemos ido y tú dices: es que es una isla así, pero hay lugares que son muy fríos, y es probable que esa isla era una isla fría. Y la estaban pasando mal, tenían un mal momento en ese instante Pablo y Silas, pero ellos seguían declarando el nombre de Jesús. Y cuando el Señor mandó este terremoto a aquella cárcel, dice que se libertaron todos los presos y salieron todas las cadenas, los cepos. Los cepos eran como una madera que les ponían en los pies para sujetarlos y no se movieran. Y todo aquellas cadenas, aquellas cosas se movieron, y es algo de lo que yo quiero mencionarle hoy. ¿Qué es lo que el terremoto produjo aquella noche? Nosotros ya hemos vivido eso estos días. Quizás tú ya has oído lo que pasó en la Ciudad de México, ya oíste de lo que pasó aquí, pero ahora nosotros tenemos que entender por qué Dios lo hizo, por qué Dios lo permitió, por qué Dios hizo que pasaran esas cosas, porque nada en este mundo se mueve si no es la voluntad de Dios. Y hay gente que por eso se frustra, se enoja con Dios y dice: ¿cómo es posible que Dios nos castigue? Pues porque no te has portado bien. Ay, ¿cómo es posible, verdad? Hay gente que yo veo que le anda reclamando a Dios y le anda diciendo cosas, y con su cigarrote: ¿cómo es posible? Con su chela. Yo por eso me embriago, para no darme cuenta de la situación. Y eso no salva a nadie. Pero lo que pasó ahí nos da a entender ahora qué es lo que sucede cuando sucede esta clase de siniestros, ¿verdad? El terremoto lo primero que produjo en aquella noche fue libertad a los cautivos. Dicen que las cadenas se cayeron, que se hubiera movido la estructura, quizás la cárcel, eso no era raro. Con un terremoto se mueve absolutamente todo. Lo raro es de que cayeron las cadenas, porque con un terremoto no se pueden abrir, a menos que se rompa o algo por el estilo. Pero ahí dice literalmente que se abrieron. Quiere decir que el Señor mismo fue el que los abrió, porque ahí estaba Pablo y Silas. Luego nos dice la historia que este centurión se acercó y se espantó de ver aquello, porque pensó que todos se habían escapado. Pero eso es más simbólico lo que pasó ahí, porque obviamente quedaron presos otra vez después del terremoto aquellos prisioneros que estaban ahí. Pero en ese momento hubo libertad. Y algo que le quiero decir, que los terremotos, por más malos y feos que parezcan, de alguna manera provocan libertad en las personas. ¿Por qué? Porque eso se da cuenta. Algo que estábamos viendo con mi papá, y él mencionaba mucho, es que para muchos se les empezó a quitar el pensamiento del materialismo. Quizás usted no está cautivo en una cárcel, quizás no estaba usted cautivo dentro de una prisión, pero tal vez sí dentro de sus pensamientos. Quizás estaba usted diciendo: es que mi carro, mi casa, mi yate, mi camioneta, ¿verdad? Y ahora que vemos que nada de eso importa más que el poder de Dios en nuestra vida, más que la palabra de Dios que Él tiene para nosotros. Porque ahora que vemos personas que han perdido todo, que Dios les ayude, ¿verdad? Pero gente que ha perdido todo ya no puede regresar al pasado y volver a recuperar aquello que perdió. Pero lo que sí entendieron fue de que lo material es pasajero y la palabra de Dios permanece. Amén. ¿Por qué? Porque al igual que estas personas quizás fueron liberadas en un momento,
Quizás en ese momento, cuando nosotros pasamos situaciones malas como lo que acaba de ocurrir, lo que ha pasado, mucha gente entendió: lo que importa más es mi vida, dicen ellos, ¿verdad? Algunos que son mundanos, que no admiten a Jesús, dicen: lo que importa es mi vida, pero Jesús es la vida, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que de alguna manera ellos están declarando que Jesús es lo único que tienen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta entonces que son liberados de sus pensamientos, liberados de sus cárceles, de que es que solamente esto es mío, esto lo tengo, pero fueron liberados de esos pensamientos. Ahora ellos comprenden de que esas cosas son pasajeras, pero el Señor Jesús dejó algo establecido en su palabra, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso para nosotros es impresionante, porque más que lo que tenemos, nos importa ahora más que Él está todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que no conocía a Jesús y murieron, pero murieron también porque no entendieron que el camino es Jesús, que debieron haberse acercado a Él. Pero esa es una de las cosas que produjo el terremoto aquella noche en donde estaba Pablo y Silas. Produjo libertad a los cautivos, pero también produjo lo siguiente: produjo salvación. Esto es lo que podemos decir, porque ¿qué pasó después de que se liberaron aquellas cadenas y esto? Dicen que el centurión estaba a punto de matarse, el que estaba cuidando la cárcel. Dijo: híjole, ya se me escaparon todos con este terremoto, me voy a matar. Pero dice entonces que Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Y luego el hombre le dijo, Pablo no le fue a decir a él que aceptara a Cristo, sino que el mismo hombre le fue a decir: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y eso es algo que la iglesia debe de hacer en estos días, que debe de hacer en este tiempo que el Señor está tratando con la gente del mundo. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, muchos correrán a ti a causa de mi nombre. Pero ¿saben qué estaba haciendo Pablo? Estaba cantando alabanzas, estaba adorando a Dios. Quiere decir que la gente sabe que nosotros somos cristianos. ¿Cuántos en su colonia saben que son cristianos ustedes? Dicen: la señora de la tortillería es cristiana, el señor que vende carros es cristiano, el señor que vende elote es cristiano. La gente sabe a dónde correr. Por lo que escuchamos en estos días es que la gente, por ejemplo, no salía corriendo a una iglesia donde hay ídolos, sino que salían corriendo a un lugar donde saben que está el Espíritu Santo ahí, como este lugar. ¿Por qué? Porque saben a quién se tienen que dirigir. Acá guardacárcel estaba espantado y dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pero era porque Pablo y Silas estaban proyectando a Jesús en sus vidas. Ahora nosotros como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Seguir proyectando a Jesús en nuestra vida, seguir proclamando que Él es vida eterna y que solo en Él hay salvación. Y es lo que produjo aquel terremoto, produjo salvación. Pero permítame comentarle acerca de otro terremoto que ocurrió en un día más impresionante que porque este fue el día en que el Señor Jesús murió. Si pueden acompañarme a Mateo 27 del 50 al 54, si lo pueden poner allá en la pantalla también. Mateo 27 del 50 al 54, para que vea usted qué es lo que produjo ese terremoto en aquel día en que el Señor Jesús entregó su espíritu. Dice: mas Jesús, otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahí, ¿qué hicieron ellos? Al final nos cuenta la palabra de Dios que ellos reconocieron quién era Jesús. Toda su vida, quizás los 3 años y medio que Él estuvo hablándoles, diciendo que había una esperanza, que Él era el camino, la verdad y la vida, no lo habían creído hasta que pasó el terremoto y voltearon a ver a Jesús y dijeron: este hombre era realmente el Hijo de Dios.
¿Por qué? Porque este es el tiempo en el cual el Señor va a levantar su iglesia y van a decir también: estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas, quizás a algunos les pasó algo, se les cayó su casa, les sucedió cosas o quedaron con un miedo impresionante, pero nosotros no tenemos miedo porque sabemos en quién estamos confiando. Sabemos quién es aquel que resucitó por nosotros. Y algo que debemos entender ahí en la palabra de Dios es que ahí la palabra dice que cuando el Señor entregó el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y cuando habla de eso también nos habla de salvación y nos habla de que en ese momento fue cuando nuestra salvación fue puesta en esa cruz. Porque cuando el Señor Jesús entregó todo y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego entregó el Espíritu al Padre. Cuando Él hizo eso, nosotros fuimos salvos. Nosotros 2000 años después, ahora nosotros somos salvos por medio de aquel sacrificio, por medio de el Señor Jesús que murió en aquella cruz, y ahora nosotros somos salvos por su sangre. Somos salvos porque Él nos hizo salvos. Y en ese momento dice la palabra de Dios que se rompió el velo del templo. Cuando nosotros estuvimos en Israel hace 9 años, me acuerdo que los ancianos de aquel lugar decían que cuando el velo del templo se rasgó, dicen que ellos escucharon una voz que estaba adentro y dijo, una voz como que estuvieran hablando y decían: vámonos de aquí. Cuando oyeron esa voz de vámonos de aquí, ellos no entendían a quién estaba hablando ahí. Dicen que se rompió aquel velo porque era un velo enorme, un velo muy grueso, y era difícil que se rompiera, pero se partió en dos de arriba abajo. Y entonces ellos escucharon aquella voz, pero nosotros entendemos quiénes eran los que estaban hablando ahí. Era el Padre y el Espíritu Santo diciendo: vámonos de aquí porque el velo se rompió y ahora ya hay un sacrificio vivo que es Cristo Jesús. Ellos dijeron eso, por eso aquellos ancianos escucharon aquella voz diciendo: vámonos de aquí. Pero dejemos eso aparte, creo que esa es otra prédica. Pero lo que queremos decirte con esto, lo que quiero decirte con esto, iglesia, es que el Señor nos dio salvación a través de eso. Y es lo que también produjo aquella noche ese terremoto, que cuando el Señor Jesús murió en aquella cruz hubo un terremoto que se abrieron las piedras, dice ahí. Si se abren las piedras, quiere decir que era un terremoto demasiado fuerte. No sabemos ni la magnitud ni cuántos grados habrá sido, pero para que se rompa una piedra, una roca, fue algo impresionante. La gente se dio cuenta por aquello que Jesús era el Cristo. Ahora es tiempo para nosotros, para la iglesia, que la gente también conozca que Jesús es el Cristo. Pero depende de nosotros qué estemos haciendo. Porque el Señor Jesús estaba haciendo un sacrificio ahí en la cruz y por eso tuvimos salvación y por eso se partió el velo. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? No solamente reduzcamos nuestro servicio a las 4 paredes, sino hay que salir allá afuera y proclamar que Jesús es el único que murió por nosotros, es el único que partió el velo, es el único que después de un terremoto produjo salvación. Y es lo que también debe de producir ahora. Todo lo que estamos viviendo, lo que hemos pasado, tiene que producir salvación. Hay gente que dice: no se aprovechen de los pensamientos de la gente, no se aprovechen de este momento de tristeza. Y no es aprovecharse de un momento de tristeza, es darle esperanza a esas personas. Porque tal vez esas personas nunca hubieran escuchado de Jesús. Quizás ahora ellos quieren oír algo, quieren saber qué es lo que pueden hacer. Y lo único que pueden hacer es acercarse a la cruz y decirle: Señor, aquí estoy. Es lo único que pueden hacer ahora, lo único que los puede salvar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Algo de lo que yo he estado viviendo estos días. Yo le he dicho al Señor, hay cosas que nunca me funcionaron. Hace 6 años yo dije, hay cosas que de 10 cosas, 8 no me funcionaban en lo que yo hacía. Pero ahora pasaron años y ahora tengo 8 cosas que sí funcionan y 2 que no funcionan. Y cuando yo veo eso, le digo al Señor: ¿qué era eso que me funcionaba antes? Y el Señor me regresó al principio de donde comencé. Y me dijo: te hace falta volver a las calles, te hace falta regresar ahí y decirle a la gente que yo los amo. Porque antes me acuerdo que hacíamos células en las escuelas, hacíamos diferentes actividades en las calles, pero el Señor me dijo: es tiempo de volver
de donde veniste y yo me voy a manifestar ahí. Hace unos días también, creo que el viernes, hubo un momento en el que estaba yo en la preparación de los jóvenes en la vigilia. Ellos estaban orando y estaban intercediendo y todo eso, y yo estaba en la parte de atrás, pero hubo algo en mi corazón que me estaba presionando, pero como cuando tienes una desesperación por hacer algo. Y yo sentí eso en mi corazón, como que algo me apachurraba y sentía como que algo demasiado estremecedor. Y en el mes hace unos meses queríamos hacer algo que se llama adoración pública en el centro. Pero hace varios meses, como en febrero, pero por algunas circunstancias no pudimos. Pero Dios me lo puso en el corazón otra vez y me dijo: ¿te acuerdas de eso que querías hacer hace meses? Sí, hazlo ahora. Son de esas veces que el Señor te dice hazlo ahora y tú dices: ¿pero cuándo lo hago? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Y solo Dios me dijo: hazlo. Dios conmigo a veces es bien así, ¿verdad? Como que solo me dice hazlo. Pero yo siempre entiendo cuando Dios dice que haga algo es porque Él va a estar conmigo ahí. Y cuando me dice haz algo es porque lo tienes que hacer ya. Algo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés llegó y dijo: Señor, tengo miedo, viene el faraón detrás de nosotros y vienen los egipcios y nos van a matar y solamente tenemos el mar frente a nosotros y tengo miedo. Y el Señor se le acercó y le dijo: ¿por qué tienes miedo? Di al pueblo que marche. ¿Qué estaba diciendo ahí el Señor? ¿No soy suficientemente poderoso como para abrir el mar rojo? Como para que te pongas allá a llorar. Muévete. Y es lo mismo que Dios le dice a la iglesia el día de hoy. No tengan miedo, muévanse. Es lo que el Señor está mandando, porque en ese momento Dios me dijo prácticamente eso. Me dijo: lo querías hacer hace tiempo y que no pudiste, que todo eso, hazlo ahora. ¿Por qué? Porque es tiempo de que la gente conozca a Jesús. Es tiempo de moverse, no es tiempo de estar estáticos y decir: ay, ¿cuándo viene la otra réplica? No hay que estar esperando réplicas, hay que estar esperando que el Señor venga. Y es tiempo de mover a la iglesia. Y en ese momento que estaba yo atrás ahí escuchando lo que oraban, de repente hubo algo en mí que hizo que les dijera: ¿saben qué? Debemos de hacer esto y debemos de ir afuera y debemos de hablar a Jesús y todo eso. Ni sabía yo, ni tenía permiso de nada, ni siquiera sabía yo cuándo lo iba a hacer, pero de repente Dios me dio eso en mi corazón. Y si Dios quiere que lo hagamos es porque Él tiene un plan para eso. Porque muchas veces yo ni entiendo el plan de Dios, solamente me dice: hazlo, haz lo que sabes hacer. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, úsala. Cuando el Señor le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Era una vara para arrear borregos, pero con esa vara se abrió el mar rojo, con esa vara salió sangre del río Nilo, salieron ranas. Y yo entendí eso, yo entendí en ese momento y dije: pues solamente tengo esto, solamente puedo hacer tal cosa y tal vez no tengo aquello y el otro, pero lo que tengo lo voy a dar. ¿Por qué? Porque si lo que tienes no lo das, Dios no te va a dar aquello que no tienes. Porque muchos no quieren arriesgar lo que tienen ahora. Dicen: es que como que empezar a hablar de Dios ahora, sin la escuela no saben que soy cristiana. Pues es tiempo que lo conozcan, es tiempo que sepan que tú eres cristiana. Cuando dicen: es que en mi trabajo si soy cristiano no me ascienden, pues es tiempo que te asciendan por ser cristiano. ¿Por qué? Porque tú tienes una esperanza que los demás no tienen. Nosotros tenemos una esperanza viva y que resucitó al tercer día por nosotros. Nosotros tenemos una esperanza. Y algo siempre el enemigo va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón: que no se pueden hacer las cosas, que no podemos hacer tal cosa. De repente, cuando escuché esto de parte de Dios, siempre entra a mi corazón una lucha bien tremenda, porque hay algo que me dice: no vas a poder. Hay algo que me dice: los chavos ni van a llegar. Hay algo en mi corazón que me dice eso, pero escucho una voz suave y apacible que me dice: yo estoy contigo. Y cuando el Señor dice: yo estoy contigo, no importa lo que diga el diablo. Él puede decir 1000 cosas, pero si Dios dice que está ahí, yo por eso dije:
Si yo estoy en ese lugar y llegan 3, llegan 5, llegan 10, llega 1, a mí no me importa. A mí lo que me interesa es que adoremos a Dios y declaremos a este pueblo que Cristo es la única salvación. Es lo que a mí me interesa. Porque en el momento que nosotros no pensamos en lo que va a suceder, entonces Dios hace que suceda. Porque en medio de toda esta tempestad, en medio de todo lo que está pasando, la iglesia debe de ser una esperanza, debe ser las personas que le digan a la gente: ¿sabes qué? Cristo te ama y te puede salvar. Y es lo que queremos hacer. Y no solamente como jóvenes, sino como iglesia, aprovechar la oportunidad, cada oportunidad que tengamos de ir a repartir algo a los damnificados, que tengamos oportunidad de hablar en la calle, que tengamos la oportunidad de hablar en la radio, hagámoslo, porque el Señor está con nosotros. Y es tiempo de creer en la palabra del Señor y traer salvación a través de Jesús, porque aquel terremoto produjo salvación también. Y es lo que nosotros debemos provocar en esta tierra. El Señor nos tuvo misericordia. El terremoto que pasó aquí en Chiapas fue 1 grado menos que en la Ciudad de México, pero aquí estamos nosotros. Y en la Ciudad de México cayeron edificios y pasaron un montón de cosas, pero el Señor nos tuvo misericordia. Y no hay mejor manera que agradecerle a Dios que adorándolo, que diciéndole: Señor, gracias. Algo que debemos entender es que nosotros debemos ser santificados todos los días. Quizás algunos dicen: es que no me siento muy bien con Dios, quizás no estoy muy capacitado para que la gente conozca a Cristo a través de mí, pero debes de entender que cuando tú adoras eres santificado. Cuando tú adoras y le dices a Dios: ¿sabes qué? Aquí estoy. Cuando usted tiene problemas, usted tiene situaciones de las cuales no se puede escapar, situaciones que ya no puede usted hacer nada, pero usted adora a Dios, se siente liberado en el instante. ¿Por qué? Porque dices al Señor: Señor, yo sé que estoy en un problema, yo sé que he estado en una situación mala, sé que quizás le pasó algo a mi familia, pero yo en este momento te adoro a ti porque tú eres el único que puede resolverlo. Y cuando hacemos eso, Dios resuelve nuestros problemas. ¿Por qué? Porque en ese momento solamente dependes de Dios, no existe nada más. Ya no puedes contar con personas, ya no puedes contar con amigos, con lo único que cuentas es con la presencia de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de huir a la presencia de Dios, y aquello que causó salvación en nuestra vida es lo que debemos de tomar, al igual que lo que pasó en la antigüedad. Cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu, hubo salvación. Y por eso nosotros somos salvos ahora. También otra de las cosas que pasa después de este terremoto que menciona la palabra de Dios, que le pasó a Pablo y a Silas en la cárcel, es que tuvieron sanidad de heridas. Diga conmigo: sanidad de heridas. Nosotros todo el tiempo debemos de tener sanidad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños, cuando los niños son pequeños, ellos se raspan a cada rato, ¿sí o no? A cada ratito los niños se golpean y les sale un moretón, o que ya se le rompió aquí no sé qué, y que acá lo rasparon con la bicicleta, y que de aquel lado se cayó. Y siempre los papás están sanando a los niños, ¿verdad? Les están poniendo una curita, les están echando alcohol, aunque lloren, pero ahí están echándole alcohol. Les están poniendo vendas, los están restaurando, por decirlo así, porque ellos no entienden quizás lo que pasa. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. El Señor siempre quiere sanar nuestro corazón, porque el enemigo siempre nos quiere herir. Y en esta historia nos cuenta que Pablo y Silas tenían heridas profundas, tenían heridas graves de aquellos latigazos que les habían metido por predicar de Jesús. Pero aquellos latigazos y aquel dolor empezó a detenerse cuando ellos alabaron a Dios. Y también después dice que aquel guardacárceles, aquel policía que estaba cuidando aquella cárcel, dice la palabra de Dios que sanó sus heridas. Dice: lo sacó de ahí y sanó sus heridas. El Señor en estos tiempos también quiere sanar nuestras heridas y nuestro corazón. Quizás usted ha perdido a alguien, tal vez usted ha perdido algún negocio, ha perdido alguna casa, ha perdido alguna oportunidad.
tal vez los que nos están escuchando en las redes sociales, en YouTube, tal vez lo has perdido todo, pero es tiempo que el Señor quiere sanar tus heridas. Es el momento en el que el Señor quiere sanar tu corazón. Al igual que un niño que se cae y se lastima, el Señor igual nos quiere sanar, nos quiere levantar y nos quiere curar. Y en esta historia nos cuenta claramente que Pablo y Silas fueron curados de sus heridas. Y es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Quizás antes tenías problemas con alguien, quizás antes criticabas a alguien, quizás antes hacías cosas, pero después de que entendiste que lo único que para lo que estamos en esta tierra es para vivir por Cristo, entonces entendiste que tienes que perdonar a esa persona. Entendiste que tienes que perdonar esas situaciones con tu familia, con tu trabajo. Tienes que empezar a perdonar y decirle al Señor: sana mis heridas. Al igual que Pablo y Silas sanaron aquellas heridas que tenían de látigos, de golpes, también nosotros tenemos látigos y golpes en nuestra vida que el Señor quiere sanar. Y Él lo va a hacer. Él va a restaurar nuestro corazón, Él va a sanar nuestras vidas, porque Él es nuestro sanador. Otra de las cosas que el Señor hizo, que lo que pasó después de este terremoto, en esta historia que leímos al principio, es que dice la palabra de Dios que aquel guardia los puso a la mesa. Dice que los llevó a su casa y los puso a la mesa, a Pablo y a Silas. ¿A qué se refiere con que les puso la mesa? Se refiere a que les dio provisión, les dio alimento. Quizás Pablo y Silas no habían comido todo el día, pero aquella noche comieron. Aquella noche recibieron alimento. Y es lo mismo que nosotros debemos entender ahora, que el Señor tiene una mesa puesta delante de nosotros, pero depende de nosotros sentarnos ahí. ¿Por qué? Porque después de problemas, después de un terremoto, Él está ahí para proveernos. Algo que me maravilla mucho en la palabra de Dios cuando leo que dice que el Señor ni a los pájaros, ni a los perros, ni a ninguno de esos animalitos que usted ve los deja sin comer. Dice: conti más ustedes que son humanos. Les dice ahí la palabra: ¿creen que Dios los va a dejar sin comer a ustedes? Si ni los gusanos que están debajo de la tierra dejan de comer, Dios no va a dejarte de comer a ti. No va a dejar sin comerte, sin comer. O sea, lo que Dios nos está tratando de decir es de que Él nos va a dar provisión, Él nos va a dar esperanza. Y es lo que yo siento en el corazón que Dios está haciendo con su iglesia, está haciendo con la iglesia que está pasando, se la está pasando mal aquí en algunas partes de Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en la Ciudad de México. Dios va a dar provisión. Algo que me sorprendió mucho ver estos días, que varios equipos de varios países vinieron a apoyar a la Ciudad de México, al centro del país, y aquí en el sur, gente de Chile, de Argentina, de Japón, de un montón de lados. Y también de que también hubo provisión. Los mundanos dicen, con groserías expresan de que el pueblo mexicano despertó, y que dicen, con otras palabras dicen: qué buenos son los mexicanos, ¿verdad? Con groserías y todo, pero están reconociendo que los mexicanos tenemos corazón. Y nosotros lo sabemos. Por ejemplo, ahorita que ocurrió esto en la Ciudad de México, dicen que la gente de la Cruz Roja les dijo que ya no querían más voluntarios porque ya habían sobrepasado la gente que necesitaban para sacar personas. Y a mí me sorprende, ¿saben por qué? Porque quiere decir que en el fondo el corazón de los mexicanos está necesitando a Dios. Porque si Dios despertó un ejército de gente que quizás no lo conoce, pero también están incluyéndolo a Él. ¿Por qué? Porque el Señor, como decíamos hace rato, Él, todo lo que pasa en la tierra es porque Él lo decide así. Quiere decir que si esta gente apoyó de otro país, quiere decir que si la gente de México o de Chiapas estamos apoyando a los hermanos, a las personas que fueron afectadas, quiere decir de que nosotros estamos siendo instrumento de Dios para proveer a la gente. Aquel guardacárceles fue utilizado por Dios para proveer a esas personas, a Pablo y a Silas. Ahora nosotros debemos permitir que Dios nos use también para hacer provisión para otros. Por eso dice la Biblia: lo que recibieron de gracia también denlo de gracia.
Quiere decir que si nosotros hemos recibido paz, entonces demos paz. Si hemos recibido salvación, ofrezcamos salvación. Si hemos recibido comida, demos comida entonces. Porque si Él nos tiene hasta aquí, es por su misericordia. Y cada vez que estoy viendo noticias y todo lo que está pasando, yo lo único que veo es que el Señor está pronto a venir. Lo único que veo es que el Señor está a la vuelta de la esquina. Muchas veces ignorábamos cosas, oíamos de la venida del Señor, oíamos de un montón de cosas, pero hasta que no sentimos algo tan cercano, no entendemos de que el Señor sí está a la vuelta. Y es lo que yo he vivido estos días, darme cuenta de que, digo yo, si esto nos está pasando ahora ¿qué va a pasar el día en que el Señor traiga la gran tribulación? El día en que el Señor venga también va a ser algo estremecedor. El mundo se va a volver loco, pero lo que debemos entender es que Él es nuestra salvación. Él nos amó, nos rescató, nos da provisión. Y ya no podemos desaprovechar la oportunidad de proclamar su nombre. Y esta tarde, si alguno de aquí no conoce a Cristo, yo le invito a que lo conozca. Yo te quiero decir que el Señor te está llamando. Y si Dios te está llamando de esa manera tan fuerte, es porque te ama demasiado. Y si alguien que me está viendo en YouTube también entiende esto, Dios te está llamando. Le interesas. Dios te ama. Pero nosotros como cristianos, los que ya conocemos a Cristo, es nuestro deber ahora declarar a la gente que hay una esperanza. Es momento, iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, en las calles. Este sábado vamos a estar haciendo adoración pública en el centro. No espero solo a los jóvenes, porque luego me dicen, es que llamaste a los jóvenes. No, tienes que aprovechar cada oportunidad que tengas. No importa si tienes 60 años, tú tienes que aprovechar la oportunidad para que otra gente conozca de Jesús. Que otra gente diga, híjole, estos cristianos aquí están cantando como locos, están adorando a Dios. ¿Y por qué? Si Dios, algunos han de pensar Dios es malo y todo eso. No, es porque Dios ha sido bueno. Porque Él nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha ayudado en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros conservamos la paz, no por lo que dice Protección Civil o por lo que mandan. No, tenemos paz en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y solamente Él nos puede dar esa paz. Y es por eso que nosotros estamos aquí y entendemos eso que pasó en la Biblia. Cuando el Señor Jesús murió, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, aquel terremoto no solamente produjo en algunos lugares muerte, sino que produjo también vida, produjo salvación, produjo restauración. Pero es tiempo, iglesia, que nosotros nos levantemos con poder. Ya no tenerle miedo al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no fue llamado a traer a la iglesia, sino que la iglesia fue llamada a traer al mundo. El mundo no va a venir aquí hacia nosotros, no va a entrar por esas puertas. Nosotros debemos de salir de aquí y ir a las puertas de ellos, que es allá afuera, allá donde la gente no quiere oír de Dios, allá donde le echan la culpa a Dios, pero no han entendido que el Señor solamente quiere llamar su atención. Porque Él es como un padre. ¿Y saben por qué Él es padre? Él dice, la palabra de Dios, que Él saca el sol sobre buenos y malos. Y Él es padre para todos. Él es el padre de todo. ¿Por qué? Porque hay unos allá afuera que no conocen a Cristo, nosotros sí, pero a todos sentimos los sismos, todos sentimos la tempestad, todos sentimos cosas. No quiere decir que porque soy cristiano no voy a sentir el sismo. Sí, lo sentimos también, pero sabemos que somos hijos amados. Pero aquellos también no saben ni siquiera el por qué están en este mundo. Así que es tiempo, iglesia, de que usted y yo salgamos a las calles y le digamos a la gente, Jesús te ama. Jesús tiene algo más especial para ti. Jesús puede restaurar tu vida, tu corazón, tus ganancias. Lo que hayas perdido, Él te lo puede regresar. ¿Por qué? Porque Él es el único capacitado para restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra vida. Esta tarde, por favor, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo estoy seguro que el Señor está despertando el corazón de muchos. Al igual que en la antigüedad, el Señor va a despertar un ejército de verdaderos adoradores. Un ejército que no tiene miedo de hablar de Jesús allá afuera. Muchas veces he retado a los jóvenes, muchas veces me he retado a mí mismo a hacerlo,
Porque muchas veces nos sentimos cómodos dentro de la iglesia, que aquí todo está bien, que todo lo podemos hacer, pero allá afuera hay gente que no sabe que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y nosotros lo sabemos. Y lo peor que podemos hacer es saber la verdad y no decirlo. Todas las personas que guardan secretos, las personas que guardan la verdad siempre son odiadas. Cuando no se dice la verdad, cuando no se es íntegro, la gente dice, es que esa persona es mentirosa, es que esa persona no dice lo que tiene que decir. Y yo no quiero ser de esas personas. Al igual que nosotros como iglesia, no debemos de ser de esas personas. Porque el día de mañana quizás Jesús venga, pero ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? No, es que me da flojera ir allá al centro, es que me da flojera ir de aquel lado. Pues ahí lo ves. Pero es momento de no tener flojera. Es momento de no tener vergüenza, de perder los estribos por Jesús. De salir allá, si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, lo hagamos. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando eso de nosotros. Si Él dio todo por nosotros, nosotros también tenemos que dar todo por Él. Ahí donde está, cierre sus ojos, nomás para concentrarnos. Déjeme decirle, Dios es un Dios de paz. Es nuestro Rey eterno, Señor de señores, el que es, el que era y el que ha de venir. Porque por Él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles,